Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar como cada lunes por la noche La Ley de la Selva en la pantalla de C5N. Hoy vamos a analizar, vamos a poner en perspectiva lo que ha pasado este fin de semana en las elecciones, pero también lo que pasa por debajo. Pasado mañana se conoce el índice de inflación de abril y hay mucho de economía para conversar. Tenemos en un ratito una conversación con Miriam Bregman, que ayer en la Feria del Libro reventó la sala más grande, la sala José Hernández. Para mí también en un síntoma de lo que está pasando subterráneamente en la sociedad. Era infrecuente que un político junte más gente que los escritores más laureados, más famosos, más vendidos de la feria. Pasó eso ayer. Por supuesto, en simultáneo a muchas otras manifestaciones, a veces desconcertantes, de una política que también vamos a conversar con ella. Claro, nos vamos a meter también en el no odiamos lo suficiente a los periodistas. Vamos a hablar, más promediando el programa, con un especialista, un doctor en ciencias sociales que ha analizado la ultraderecha a nivel global para ver cuánto de original tiene esto y qué busca Milei con su embestida, ahora incluyendo juicios penales contra periodistas ya no solo críticos, sino también, en algunos casos, prácticamente afines. Pero lo primero a repasar en este panorama semanal es un nuevo caso de corrupción. Hemos repasado en profundidad, investigado y presentado pruebas sobre el caso Libra, el caso de la criptomoneda que, bueno, tanta polémica generó luego de la recomendación que hizo, difusión, dijo el presidente, de ese activo que terminó estafando a miles de desprevenidos, de aficionados a las criptos, pero sobre todo lo que interesa es, dejó 120 millones de dólares en una nebulosa. No se sabe todavía a cambio de quién, está investigando la justicia. El foco del nuevo escándalo de corrupción es el PAMI. Y digo nuevo porque ya venía habiendo escándalos en el PAMI de la mano de funcionarios de la Libertad Avanza que renuncian en varios casos aduciendo que les exigían el cobro de retornos para luego entregar a la corona, como decía Berbisky en los 90. Pero ahora el nuevo caso que estalló sobre finales de la semana pasada y que creció durante el fin de semana, tiene que ver con los pañales. Estoy hablando de un negocio de 450 millones de dólares para los próximos 3 años, que entre gallos y medianoche el gobierno le entregó en una licitación bastante atípica a un grupo empresario de correos que ahora se va a ocupar de la logística y distribución de los pañales casa por casa. Los pañales que hasta ahora se vienen pidiendo en las farmacias, con orden médica, con receta, con trazabilidad, con 1000 criterios que buscan compensar la historia de corrupción que tiene el PAMI, no solo con esto, sino con prácticamente todo lo que ha hecho en la historia. Bueno, ahora va a cambiar de sistema. Y ese nuevo sistema de distribución se estableció mediante una licitación a la cual llamaron con apenas unos días de anticipación. Apenas unos días, digo, del cierre de la licitación, porque la apertura se hizo al día siguiente de publicado el anuncio del concurso. Fíjate, este es el anuncio, el concurso al que llamó formalmente el PAMI, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el 14 de abril y que empezó el 15 de abril. ¿Cuándo se cerraba? El 25 de abril al mediodía. Tenía varias peculiaridades este nuevo convenio, porque por un lado se establecía por 3 años, por eso digo 450 millones de dólares en 3 años. Hasta ahora esto se licitaba anualmente. Pero además, en esos 3 años, lo que se aceptó fue un precio inicial por paquete de pañales, que es, según la prestación del pañal, hay varios modelos, entre 20 y 25% más caro
que lo que se paga actualmente. Es interesante porque hoy Manuel Adorni, lo va a repasar Gabriela Vulcano, luego en un informe especial completo sobre esto, dijo que va a haber un ahorro de 5.000 millones de pesos anuales. Claro, es una ínfima parte de los casi 150.000 millones de pesos anuales que va a costar este nuevo sistema. ¿Pero por qué digo precio inicial? Porque el precio de los pañales se va a actualizar trimestralmente por la inflación. O sea, tienen garantizado los nuevos prestadores un beneficio que los anteriores, los actuales, no tenían. Claro, Adorni dijo que los actuales prestadores no participaron de la licitación porque están coligados entre ellos para establecer un cártel, subir los precios poniéndose de acuerdo entre sí. Los prestadores lo que dicen, por el contrario, es que cambiaron las condiciones de la licitación, que les avisaron muy sobre el pucho de un día para el otro, lo acaban de ver en el llamado que hizo el gobierno oficialmente, pero además que el concurso estuvo amañado para beneficiar puntualmente a quien ganó. El consorcio que ganó se llama Urbano Group. Participan Clarín, minoritariamente en términos accionarios, y el grupo Román, un grupo muy poderoso de logística que en su momento condujo el fundador, Alfredo Román, y que hoy conduce su hija, Karina. Claro, lo que van a hacer es algo que en principio parecería bien, entregar los pañales casa por casa. Lo que adujo Adorni es que había en internet algunos avisos de paquete de pañales con el sello del PAMI que se vendían. Lo que no dijo es que en Mercado Libre, incluyendo la entrega, hay paquetes de esos mismos pañales provistos por las empresas, no por nadie que los ponga en venta, ningún particular, que llegan a domicilio por precios bastante inferiores a ese precio inicial que le concedieron al único oferente de la licitación. Claro, Mercado Libre tiene no solamente sede ahí cerca, en Barracas, de donde está el centro de distribución de logística del Urbano Group, sino también ligazón, no societaria, sino comercial con este grupo que hace parte de sus entregas, de las entregas del gigante de e-commerce, propiedad de Marcos Galperín. Galperín ya no solamente ha dado batallas contra gremios como el de choferes de camiones, sino también contra otros grupos empresarios, contra otras industrias a las cuales busca morderles parte del negocio. Esta vez se metió con una industria poderosa, la industria farmacéutica, que, bueno, produce medicamentos, pero también produce otras cosas para el cuidado de la salud, como en este caso, apósitos protectores y pañales. Claro, ¿quién decidió esto? El jefe del PAMI, Esteban Leguizamo, punto del ministro de Salud, Mario Lugones. Acuérdate el nombre de Leguizamo, porque de los 4 oferentes que había hasta ahora, consorcios de droguerías de servicios, como se las llama, o de empresas que producen directamente estos pañales, 3 presentaron cartas de queja explicando que no podían presentarse a la licitación porque, por ejemplo, exigía 15.000 estanterías, 15.000 racks, que justo el año pasado había instalado en su nuevo centro de logística y distribución, ¿quién? El grupo Urbano. Este grupo que les digo comparten Román y Clarín. Claro, la denuncia incluye cambio de condiciones, direccionamiento del pliego y no solo eso, también un deterioro en la calidad del producto que van a recibir los beneficiarios. Sí, los afiliados al PAMI que ya dejaron de recibir remedios que recibían gratuitamente, ahora van a recibir pañales que tienen menos gramaje, o sea que aguantan menos orín, que tienen cintas más débiles porque le bajaron la exigencia de adhesivo a las cintas, lo cual también va a hacer que esos pañales sirvan menos, que eventualmente parte del orín que no contengan termine en la ropa. Y bueno, el deterioro para el afiliado no se va a condecir en un ahorro, con un ahorro, como dijo hoy Adorni, sino más bien con una mayor rentabilidad empresarial, aun cuando digan que eliminan intermediarios.
Claro, este caso de presunta corrupción, un caso en el cual hay denuncias formales por escrito presentadas por empresas que con el correr del tiempo van a hablar porque van a dejar gente sin trabajo o porque le van a empezar a vender a este grupo, pero van a tener menos rentabilidad porque se la va a comer el distribuidor. Es un escándalo que promete crecer y que además se suma sedimentariamente a los otros escándalos de corrupción que, tienen un centro, una especie de sol en el sistema solar, que es Karina Milei. Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, la hermana del presidente, una de las personas más importantes de esta administración, es quien está al mando de lo electoral. Ahora vamos ahí. Pero es quien fue señalada por los denunciantes del caso Libra en un principio. Es quien, nosotros lo mostramos la semana pasada en un informe de Lucía Isikoff, dejó que su secretaria privada maneje a gusto y piacere el ex CCK. ¿Recuerdan, no? Lo que les conté de Spider-Man Sinfónico. Sí, Spider-Man Sinfónico, así se llama el espectáculo que montó la secretaria privada, la empresa de la secretaria privada de Karina Milei en el CCK, con una tiquetera que luego, investigando con Lucía durante esta semana, descubrimos también es propiedad de su empresa. Claro, fue la comidilla durante toda la semana de todo el área de cultura que se sabe maneja Leonardo Cifelli a nombre de esta mujer, de Karina Milei. Pero además está Karina Milei en el Banco Nación, presente a través de sus máximas autoridades, que tienen un rol protagónico en el armado de la lista porteña que encabeza Manuel Adorni, hombre incondicional de Karina Milei. Y ahora, en el PAMI, libra la pelea contra la gente de Mario Lugones, que responde a Santiago Caputo. Fíjense cómo la interna en el triángulo de hierro, como lo llama el presidente, empieza a afectar no solamente las regionales del PAMI, donde renunciaron varios, enfrentados entre sí, carinos y caputitos, sino también la prestación que recibe el jubilado, que ya fue ajustado, que ya soportó la peor parte del ajuste fiscal, por lo que se deterioraron las jubilaciones, lo vamos a ver ahora también, pero que también no recibe ya los medicamentos que recibía antes. Claro, si quienes hablan todo el tiempo de corrupción ajena protagonizan un escándalo de corrupción atrás del otro, y si encima la vida se complica tanto en términos económicos, no es casual que pase lo que pasó en las elecciones de ayer. En las elecciones de ayer, en 4 provincias, el que ganó no fue el oficialismo. La que ganó tampoco fue la oposición. Lo que ganó en las elecciones de ayer, lo que más avanzó, fue el ausentismo, la desafección de unas elecciones en las que crecientemente la gente empieza a sentir que no se define nada. Este es el cuadro de la participación, según la justicia electoral de cada provincia, en las elecciones en las 4 provincias, ayer y hace 4 años, en las legislativas de plena pandemia. En Chaco votó la mitad del padrón ayer. Habían votado 2/3 en 2021. Insisto, en un momento en el que votar para alguien mayor, por ejemplo, podía significar la infección y la muerte. En Jujuy votó el 65% y había votado el 70% 4 años atrás. En Salta también cayó al 59% del 64% que había marcado el 2021. Y en San Luis también, aun cuando celebraron una de las más altas participaciones en los comicios, fue mucho menor y con mucho la diferencia, 12,5%, 12 puntos porcentuales menos, que en 2021. Claro, se confirmó un dato que ya se venía viendo en las constituyentes y primarias para concejal en la provincia de Santa Fe, que fue el distrito que abrió este año electoral. Ahora ya están todos en modo campaña, pero esto
es el dato más sobresaliente de una elección en la cual Milei, bueno, como hace siempre, sobreactuó un festejo sin tener demasiado que festejar. Fíjate, en Jujuy, el único lugar donde fue solo el gobierno, el único lugar donde la ultraderecha presentó candidato e intentó ganar por las suyas, estrategia de Karina Milei, quedó a 15 puntos, segundo a 15 puntos del radicalismo de Carlos Sadir, gobernador, que a su vez representa al histórico Gerardo Morales en la provincia. Claro, en el resto de los distritos lo que hicieron fue seguidismo de los que ya ganaban. Ayer el dato es que los oficialismos provinciales se impusieron, pero eso habla de la gobernabilidad provincial, no de la fortaleza de un ejecutivo que, como digo, cuando se presenta aparte, pierde. En San Luis hubo una lista llamada Viva la Libertad Carajo, que sacó 5 puntos. Pero claro, Claudio Poggi, el gobernador de San Luis, que enfrentó a sus padrinos, a quienes lo ungieron en ese lugar, en la política, que son los Rodríguez Sá, los enfrentó con éxito, los derrotó a los Rodríguez Sá. Probablemente les haya dado el golpe de gracia. Es un aliado del gobierno, pero ¿se puede contar como un triunfo del gobierno? En Chaco o en Salta el olmedismo, en Chaco el radicalismo de Cedero. Claro, son apuestas por ganador que le pueden dar algo de fortaleza legislativa si pusieron gente en las listas, pero que no hablan de la salud del proyecto presidencial en términos de su raigambre social. Lo llamativo es ver a Milei celebrando haber ganado en Salta capital o en Jujuy capital. Son fenómenos urbanos que, es cierto, hace bien en celebrar porque ganó, pero que lucen bastante módicos con todo el apoyo que tiene Milei. Milei acaba de recibir un préstamo récord fuera de regla del Fondo Monetario, gigantesco, similar al que también fuera de regla obtuvo Mauricio Macri. No del mismo monto, pero sí de la misma magnitud para el momento económico. Tiene el apoyo de todo el gran capital, lo apoyan unánimemente todos los empresarios, a cambio de negocios, bueno, como el que les acabo de describir. Lo apoya todo el aparato mediático, que no habla, salvo muy contadas excepciones, de todo esto. Y festejan que ganan en 2 capitales de provincias no tan pobladas. Digo, para el apoyo, para el despliegue de poder que tiene hoy tras de sí Javier Milei, no parece haber demasiadas razones como para salir a cantar el gol, ¿no? A gritar el gol. Bueno, ya se había visto en Santa Fe esta indiferencia récord, pero con algo muy particular, un corte de clase. Lo hablé con una concejala de Rosario, con Karen Tepp, que me decía, fíjate lo que pasó en Rosario. En los circuitos electorales del centro hubo más del 60% de participación. En los de la periferia, en donde viven los más pobres, entre el 43 y el 45%. Todos. Lo que se vio en Rosario es algo que hay que terminar de contrastar en las elecciones de ayer, distrito por distrito. Todavía no está el recuento definitivo, publicado al menos en todos los casos, pero lo que parece es que los pobres están dejando de votar, que la gente en general está dejando de votar, pero que en particular la gente pobre está renunciando a las urnas. Y esto me parece que puede ser algo que en las elecciones de este domingo en la ciudad de Buenos Aires se repita, aun cuando en la ciudad de Buenos Aires se disputa algo más que la mitad de los legisladores. Hay un montón de rutilantes figuras de la política nacional y hay mucha guita también puesta en llevar a la gente a los colegios para que ponga el voto en la urna, para que esto no se repita, al menos en esta magnitud. Milei, que sabe que le entró la bala del PRO en el caso de la ley de ficha limpia, intentó, con una hipótesis bastante aventurada,
convencer a la gente, esta mañana en el reportaje que estaban comentando en Duro de Domar con Mariana Bray, de que en realidad ficha limpia, una ley pensada por Macri para que no se pueda presentar a elecciones Cristina Fernández de Kirchner, porque es una ley con nombre y apellido, claramente, no salió por un pacto entre Macri y Cristina Kirchner. Realmente hay que forzar la lógica, como ya lo hace habitualmente el presidente, para creerle, pero escúchalo vos, por ahí le crees. Para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. ¿Sabes por qué? Porque el único que pierde con esto soy yo. Porque básicamente, ¿qué es lo que hace? Cristina logra que no salga ficha limpia. Y Macri me ensucia a mí, digamos, para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina. Yo lo único que sí te voy a decir es, pude haber perdido una batalla, pero la guerra la voy a ganar. No hay ninguna guerra, es una elección, es democracia. Lo que se solía presentar antes de ir a las urnas en democracia son argumentos contrastables, elementos para la discusión, para el debate público. Eso se está perdiendo en este mar de desorientación que deliberadamente el gobierno busca expandir a diestra y siniestra. A esto que dijo Milei le contestó Silvia Los Penato, la candidata de Macri a la cabeza de la lista de legisladores, que dijo esto. Un pacto entre el presidente Macri y Cristina es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años. No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas y no lo cree ningún argentino. Pero pese a los ataques y a los agravios, yo estoy en paz, porque tengo la certeza que la verdad siempre sale a la luz. ¿Sabe por qué? Porque somos una mayoría, los argentinos, que queremos vivir en un país sin corrupción. Se sumó Mauricio Macri también a las respuestas al presidente Javier Milei cuando lo interceptó Lautaro Maislin hace un par de horas. Esta noche, ya había caído, creo que el atardecer ya había caído la noche, a quien le dijo esto. Twitter, Mauricio, sobre lo que dijo hoy Javier Milei, habló de un pacto entre usted y Cristina Kirchner, usted para ensuciar y sacar una ventaja electoral y Cristina por ficha limpia. Ya dije lo que dije, ¿no? Que para mí ha sido una infinita desilusión, porque es una alucinación, una seria alucinación, es un disparate cósmico lo que acabamos de escuchar y la verdad que bueno, estoy tratando de reflexionar qué es lo que está pasando, porque la verdad que me da mucha tristeza. Una alucinación. Sí, bueno, ¿vos lo crees eso? ¿Las alucinaciones? No, en lo que dijo el presidente, ¿vos crees que hay...? No da. ¿Y cómo afecta esto a un posible acuerdo en la provincia? No voy a emitir más opiniones, estamos concentrados en el 18 a votar para cuidar lo que logramos en estos 17 años, porque el PRO es el cambio con equilibrio, con respeto republicano y porque además se transformó en una discusión de valores, si es la verdad que lo representa Silvia Los Penato o la mentira y la oscuridad de todo lo que ha pasado alrededor de ficha limpia. Alucina de manera cósmica, dice Macri, con quien, bueno, uno no puede más que coincidir, ¿no? ¿Cómo va a haber de vuelta un pacto entre quien redacta un proyecto de ley para que no se pueda presentar una persona y esa persona? Es lo que pretende Milei que la gente crea para salvarle la ropa a un Manuel Adorni que, bueno, tiene que ganar o ganar. Si no gana, la tiene complicada. En un escenario en el cual, bueno, la atomización de la oferta de la derecha luce peligrosa, porque muchos, incluso simpatizantes de las ideas más reaccionarias, más violentas que esboza el gobierno, van a ir y van a votar por Ramiro Marra, por ahí. O van a ir y van a votar por Yamil Santoro. Claro, algunos estarán volviendo al macrismo, a los Penato, algunos de los más furibundos antikirchneristas, porque verán que efectivamente Milei boicoteó un proyecto que iba en contra de su enemiga histórica y mandó a 2 senadores que siempre votaron con el oficialismo, todo el año pasado, en todas las instancias, los misioneros de Rovira votaron con La Libertad Avanza, a boicotear un proyecto que perdió por un voto. O sea, sin ellos dos, salía la ley de ficha limpia. Ahora, esto
y lo que pasó en Santa Fe parece ser más que ausentismo. Parece ser una especie de desafección del electorado respecto de los dirigentes. Una desafección, una sensación de que es en vano votar. Lo señaló Federico Aurelio, se lo contó a Jorge Liotti en una de sus brillantes notas del fin de semana en La Nación, que le dijo: nos están respondiendo a las encuestas que hacemos. Federico Aurelio hace encuestas para el oficialismo. Nos están respondiendo, cuando le preguntamos a quién van a votar, 10 puntos más que no piensan ir a votar. Era el 35%, ahora es el 45%. Claro, eso no sale en las encuestas. En las encuestas sale a quién van a votar los que dicen que van a votar a alguien. Pero ese salto, en general, es un dato soslayado en el análisis político. Claro, en parte esto es un triunfo para Milei, que representa la pospolítica, representa la conquista final del gobierno por parte de los dueños de la Argentina, ¿no? Son ellos quienes están siendo beneficiados, son ellos a quienes fue la gigantesca transferencia de recursos que parte de los bolsillos de trabajadores, de jubilados, de estatales, ahora lo vamos a ver. Pero además de un triunfo para Milei, es algo entendible que la gente sienta que no cambia nada a quien vota. Son casi 15 años de estancamiento económico y son frustraciones con gobiernos de distintos signos. Frustraciones que además se repiten en otras latitudes, con un capitalismo que cada vez exige más de cada trabajador y cada vez le entrega menos. Pero, aún siendo entendible, no es cierto. No es cierto que no cambie nada. Porque cuando uno ve las paritarias, por ejemplo, se da cuenta de que el gobierno es muy parcial al ponerle un cepo a los sueldos, al pisar las paritarias, y que eso no lo hacen todos los gobiernos. Algunos gobiernos lo hacen y otros gobiernos no lo hacen. Así como algunos gobiernos gastan más y otros gastan menos, así como algunos reprimen más y otros reprimen menos. Bueno, el secretario de Trabajo, dentro del Ministerio de Capital Humano, decidió no homologar la paritaria de comercio, la más grande de las paritarias por la cantidad de afiliados que involucra, más de 1.200.000 empleados de comercio, que pactaron con la Cámara Patronal lo siguiente. Mira, ahora vamos al gráfico, pero poneme la de las condiciones que se pactaron entre el Sindicato de Empleados de Comercio y la Cámara, tanto la Cámara Argentina de Comercio como CAME de las medianas empresas. Bueno, se negoció esto. Una suma, escuchá, léelo porque es realmente, en absoluto es una gran conquista o algo que pueda poner en cuestión la estabilidad de ninguna economía. 35.000 pesos de suma fija para abril y mayo, 40.000 pesos para junio, que se incorpora al básico, un salario básico de un palo 100 recién en junio, con subas porcentuales, en todos los casos menores al 2%. En marzo hubo 3,7% de inflación. En abril, hoy le dio a la ciudad de Buenos Aires 2,3%, pero la Núcleo, te decía, dio 3%, y todas las consultoras dicen que a nivel nacional dio entre 3 y 3,3%. Bueno, para ese abril de 3 al 3,3%, aunque dé menos, aunque dé 2,5%, les dieron 1,9%. A mayo 1,8% y a junio 1,7%. Hasta incluso habían pactado un sendero descendente. Eso aceptaron los representantes de Armando Cavalieri al frente del Sindicato de Comercio. El sendero es ultra conservador. Ahora sí, míralo gráficamente. Cómo se desempeñaba el poder adquisitivo del salario mercantil con la pauta del 1% por mes. Estaba condenado a caer durante todo este año con la inflación proyectada, pero ya está cayendo desde enero. Había empezado a recuperar el año pasado cuando empezó a frenarse la inflación. Pero fíjate, el acuerdo firmado permitía recuperar parte de lo perdido, sin recuperar lo perdido a principios del año pasado, y sin embargo no
lo homologaron. En amarillo tenés el aumento con la suma fija, sin los porcentajes, y debajo la pauta del 1% por mes, que es una condena a la indigencia. Claro, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, decidió no homologar esta paritaria archiconservadora y lo hizo con un comunicado donde dice que simplemente va a analizar la situación vinculada a la dificultad de orden público e interés general en relación con la homologación de la última paritaria del sector de comercio. Un hallazgo de Matías Cremonte, antes de la próxima placa. Matías Cremonte, abogado laboralista, me decía el viernes, la última vez que un gobierno se negó a homologar paritarias porque eso afectaba el interés general fue en 1975. Después de esa decisión, un paro general de la CGT con movilizaciones no solamente logró revertir la medida e imponer la homologación, sino que debieron renunciar los ministros Celestino Rodrigo y José López Rega. Fue cuando empezó el declive final del gobierno de María Estela Martínez de Perón, en un contexto no solo de espiralización de la inflación, sino también de la violencia callejera y política. Pero es expresión de un gobierno que está dispuesto, ahora que no tiene ancla cambiaria, porque le tuvo que entregar al Fondo Monetario la tablita de Caputo y Bausili, a reforzar el ancla salarial, o sea, a usar los salarios deteriorados de los trabajadores de todos los sectores para intentar mantener su único argumento electoral, la baja de la inflación. Una baja de la inflación que, como te decía, como te mostraba recién, no termina de consumarse, no termina de estabilizarse. A esta altura, según el Milei de diciembre, ya debería haber 1% mensual de inflación y hay el cuádruple. Claro, esto es una situación generalizada. La consultora CP de Federico Pastrana comparó los convenios colectivos de trabajo, los 21 convenios colectivos de trabajo más numerosos, con la inflación. Cada uno de los meses enlistó los positivos, los que le ganan, y los negativos. Ahí tenés de agosto a marzo, de agosto del año pasado a marzo de este año. En agosto eran mitad y mitad. 10 ganaban, 11 perdían. En septiembre, cuando empezó a bajar la inflación, muchos más los que ganaban. Mensualmente estoy hablando, 15-6. En octubre eso se mantuvo, en noviembre también, en diciembre se revirtió y a partir de ese momento todos fueron acuerdos a la baja. En marzo, fíjate, 20 pierden y apenas uno gana. El de quien estuvo la semana pasada aquí con nosotros, Daniel Jofra, el referente del gremio de los aceiteros. Claro, esto es el reflejo institucionalizado de algo que detectan las estadísticas económicas. Este gráfico que vas a ver ahora es del salario real privado registrado promedio de toda la economía. Este es un trabajo de mate de nuestro equipo de investigación rosarino que trabaja para varios gremios y que, fíjate, haciendo 100, base 100, digamos, en noviembre de 2023, cuando asume Milei, muestra el deterioro inicial del 10%, la rebanada del salario que se llevó la devaluación de Caputo de aquel diciembre, luego el deterioro del ajuste de 2023, fíjate, enero, febrero, marzo, abril, mayo, la recuperación de la segunda mitad del año pasado, cuando el gobierno no casualmente empezó a hacer pie políticamente, y el estancamiento. Estancamiento digo para ser generoso, porque en febrero ya se ve, fíjense, de 99 a 98, el reflejo de lo que veíamos en el gráfico anterior de las paritarias. Ahora, en todo ese lapso, ¿cuánto perdió el laburante privado promedio en blanco? Casi 2 palos. Fíjate, son, para decirte bien, la guita, un palo 966.000 pesos. Eso es lo que perdió cada trabajador asalariado promedio, acumulando todo el gobierno de Milei hasta ahora.
no son los que peor salieron, ¿no? Porque, claro, estos, además de haber perdido en las paritarias, compensaron con horas extra. Lo veíamos el lunes pasado también. Muchos de estos, esa recuperación la sostuvieron en noviembre, diciembre, enero, febrero, trabajando más. Bueno, eso no lo tuvieron, por ejemplo, los estatales, que vienen perdiendo mucho más que esto, que vienen perdiendo, si sumás todos los meses, casi 6 palos por cabeza. No porque ganen más, ganan menos, ganaban menos al principio, pero el hachazo inicial fue de 20 puntos y nunca recuperaron nada de lo perdido. Ahí está la pasividad de los gremios estatales, ahí están los despidos, ahí está la motosierra aplicándose con ferocidad, tanto en la administración pública nacional como en la municipal. Ahora, ¿quién te decía que soportó el peor peso del ajuste? Los jubilados. Los mismos jubilados que ahora van a recibir peores pañales y más caros. Ellos perdieron cada uno 3.120.000 pesos en lo que va de la gestión Milei. Fíjate, porque el gobierno dice, miente Caputo, que en dólares es la más alta, que en poder adquisitivo, qué sé yo. Claro, lo que oculta es que congelaron el bono en marzo del año pasado, hace ya 1 año y 2 meses, en 70 lucas y no lo actualizaron más. Eso hizo que ese 25% que llevan perdido en este momento los jubilados, acumulara, al principio fue más, al principio fue 40, acumulara más de 3 palos por cada uno de ellos y ellas. Claro, es uno de los emergentes de estas últimas semanas la protesta de los jubilados. Lo vimos al padre Paco Olivera la semana pasada, en la manifestación, lo golpearon. Mientras estaban reunidos los cardenales en el cónclave, un cura comprometido con el pueblo presente ahí, le pegan de manera escandalosa en el medio de una protesta y él dijo algo muy cierto: estoy bien, me pegaron, los que están mal son los jubilados. Claro, esto es algo que va a seguir pasando en la medida en que esos 6 palos que perdió cada estatal, esos 2 palos que perdió cada privado, estos 3 palos que perdió cada jubilado, no se recuperen. Pero se superpone con la bonanza de los beneficiarios de esta transferencia. Yo lo muestro todos los lunes con alguna otra gráfica, alguna otra placa. En este caso una que me acercó Gustavo García Zanotti con datos del Banco Central de Uruguay. Fíjate las inversiones de los argentinos en Uruguay, según el Banco Central Uruguayo, cómo aumentan entre 2023 y 2024. Son las más cuantiosas. Pobres los uruguayos, tienen invertido mucho menos que los argentinos, la 1/4 parte que los argentinos en su sistema financiero. La Argentina es la línea celeste, la de más arriba, esa que en 2022 eran 14.000 millones de dólares y que ahora supera los 20.000 millones de dólares. Claro, estamos hablando de una montaña de guita que se traspasó a los grandes, no sé, no es habitual que uno tenga cuenta en Uruguay, ¿no? Después hay otros más sofisticados que la tienen, como el ministro Caputo, en Isla de Man. Pero ya los que la tienen en Uruguay, bueno, tienen un buen pasar, digamos. Bueno, las inversiones de los argentinos son, en los últimos 2 años, las que más crecieron en Uruguay. Un espejo perfecto del deterioro de los saberes de los cuales hablábamos antes. Pero no es solamente una cuestión de injusticia distributiva. La economía argentina está en una trampa muy compleja, porque su fragilidad creciente, como decía, un estancamiento de casi 15 años, pareciera no dejar espacio para una disputa en la mejora en la distribución del ingreso o en los ingresos. Y sin embargo, no hay forma de salir de esta situación de estancamiento si no mejoran los ingresos populares y si no empieza a convenir producir algo para vender algo acá en la Argentina. Porque el déficit comercial con Brasil en abril volvió a dispararse. Crecen 40% las compras a Brasil, caen 20% las ventas a Brasil. Es obvio que
la plata dulce no funciona cuando no hay plata. Bueno, esa encerrona todavía no tiene traducción electoral. Esa idea de que hay que distribuir para crecer y no crecer para distribuir, como dicen los teóricos del derrame, de mil maneras distintas, ¿no? Algunos con un lenguaje más elegante, otros más a lo bruto, como Milei. Es una idea que todavía no tiene quien la defienda en las urnas con eficacia. Hay fenómenos aislados, hay momentos, pero por ahora nadie consigue enamorar diciendo eso a una mayoría, ni siquiera a una primera minoría. Por eso cunde la apatía, por eso crece la desafección por los comicios. Y también por eso pasan cosas raras, como que una zurda, por ejemplo, convoque en la Feria del Libro a más gente que cualquier escritor, o que cualquiera de los periodistas o incluso políticos que presentaron sus libros en la edición que cerró ayer. Sí, me refiero a Miriam Bregman, con quien ya mismo vamos a hablar de esta crisis política. Se los mostré la semana pasada, recién salido del horno, y se agotó. El país que quieren los dueños se coló en el top 10 entre los 10 más vendidos de Cúspide, la librería con más locales en el país, y en la Feria del Libro, ayer el último día, no se conseguía. Lo consiguen en su librería amiga. Es un libro en el cual convoqué a participar a 5 especialistas que realmente vale la pena leer sobre distintos aspectos de esto, del país que quieren los dueños. ¿Por qué la apuesta magnate por Milei? ¿Por qué es tan unánime? ¿Qué buscan? ¿Cómo es ese país que quieren los dueños de los bancos, de los recursos naturales, de las fábricas, de las empresas de servicios públicos? Buscalo, que ya lo mandaron a reimprimir y ya se consigue de vuelta en las librerías. Pero no voy a hablar de este libro ahora, voy a hablar de este otro, el que se presentó ayer. Gracias, Miriam Bregman, por venir a La Ley de la Selva. Bueno, pero igual traje el mío para que me lo firmes, traje mi propio ejemplar, estuve acompañándote además el día que lo presentaste, también con una muy nutrida concurrencia, así que ya aprovecho a agradecerte que estuviste este domingo en la presentación. Fue un placer. En la presentación que hicimos de zurdas, se llenó de zurdos el lugar, decíamos, porque la verdad que fue increíble la cantidad de gente. ¿Te lo esperabas? No. ¿Qué expresa para vos? No me lo esperaba. La feria misma no se lo esperaba. Pensábamos firmar ejemplares en la puerta y no se pudo instrumentar por la cantidad de gente que había. Nos dijeron es imposible organizar firma de ejemplares en este momento. Una rockstar, una troskstar. no sé, una militante que le pone muchas ganas. Mira, yo creo que escuchaba con mucha atención los elementos que vos dabas, porque creo que en tu editorial hay como elementos sueltos que ayudan a configurar por qué Zurda termina siendo lo que hoy figuraba en varios medios de comunicación, la actividad más convocante de la feria, ¿no? Creo que tiene que ver con que Milei convirtió la palabra zurda, zurdo, en un ataque, en un insulto, es como decirte basura. Entonces eso genera un interés. Me pasó hace poco, mi compañero, un compañero joven, Luca Bonfante, organizó un festival en la Puerta de Filosofía y Letras. Un día medio llovía, le digo, Luca, ¿te parece un viernes? Llueve. Fui a hablar ahí y se paraban los pibes que salían de cursar a la noche para escuchar qué teníamos que decir. Algo que si lo ubicábamos un tiempo atrás me parece que no pasaba esto, ¿no? El interés por conocer esas ideas. Y después, escuchando lo que vos decías recién, fíjate que abajo la bajada, Ale, dice apuntes contra la resignación, la mansedumbre y el conformismo. Creo que está muy vigente todavía la frustración que produjo el gobierno de Alberto Fernández. Un gobierno que había llegado con la ilusión de combatir al macrismo, a esa otra derecha también salvaje, también con Patricia Bullrich reprimiendo como reprimieron al padre Paco hace unos días, recordarás en la plaza de los dos congresos. Pero esta versión recargada combina eso, combina una ofensiva muy grande, neoliberal, conservadora en sus valores, neoliberal en lo económico, con una frustración muy reciente con un proyecto que se había presentado como venimos a terminar con la derecha, elegime a mí porque voy a frenar la derecha. Y creo que lo que las personas que leyeron el libro, lo primero que me dicen, y lo decían ayer, tal vez vos lo escuchaste también cuando terminó nuestra presentación,
es bueno, me voy como con aire fresco, me voy con aire puro, necesito creer que esto se puede terminar y que no estamos en un círculo decadente donde cada vez caemos un poco más abajo, que se puede salir de acá. Creo que luchar contra la mansedumbre, luchar contra la resignación genera un renovado interés. Es decir, interés por las ideas de la izquierda, porque hay un capitalismo que desde el año 2008 en Argentina y en el mundo viene una crisis permanente, recurrente, cada vez más personas caen en la pobreza, cada vez hay más armamentismo, países que votan sacarle ayudas sociales para volcar esos fondos a la carrera armamentística, la guerra en el centro de Europa nuevamente, conflictos, guerra comercial entre China y Estados Unidos, más allá de las distintas coyunturas, claramente una guerra comercial, y en ese marco empiezan a interesarse las ideas de la izquierda. A veces ya se expresa en forma electoral, pasó en Alemania, donde acá la noticia que te vendían es, bueno, creció la derecha, y mirabas un poco más finito, desagregabas por edades, y los jóvenes se volcaron a votar a la izquierda, tan es así que en el propio Berlín gana la izquierda, la referencia de izquierda mayoritaria, porque lo vota la juventud, centralmente la juventud. En Argentina creo que estamos todavía en ese proceso, en la presencia del desencanto con el gobierno de Alberto Fernández, empezar a ver que Milei no es nada nuevo, sino que es el viejo proyecto recargado de la derecha más tradicional, un poco despeinada, con grititos, con campera de cuero, pero que si le sacás la forma atrás es el mismo proyecto de ajuste, de atadura al Fondo Monetario de siempre, y por el otro lado que empieza a surgir una izquierda que vos lo dijiste ayer te voy a robar algo que dijiste en la presentación, que habla claro. Una izquierda que se preocupa por tener un lenguaje que llegue, y esto no es solamente un problema de discurso, ¿no? Porque nos podríamos quedar en que es un tema de discurso. Yo creo que llega porque llegamos a la construcción en sectores como Huatre, en Jujuy, a esos lugares donde antes era medio impensado, porque llegamos a la construcción en movimientos amplios de trabajadores, de mujeres, hemos hecho mucho para eso. Perdón, pero ayer, si bien fue un día especialmente malo para el peronismo, sí, un día de derrota, bueno, en Salta, entiendo que en Chaco también estaba intervenido, sí, por el kirchnerismo. Una derrota del peronismo, una derrota del kirchnerismo en particular dentro del peronismo. Eso hizo que yo sepa que hoy se cruzaran varios rayos internos ahí. Pero tampoco fue un buen día para la izquierda. La izquierda ha sacado mejores votaciones en esa misma provincia que votaron ayer, ¿o no? No. ¿No? En el caso de Jujuy no. En el caso de Jujuy no. En caso de Jujuy nosotros hicimos una elección anterior muy buena, que fue cuando Alejandro Vilca, mi compañero y amigo a quien le mando un saludo, salió diputado nacional, pero había 3 listas. Ahora son elecciones provinciales. Si las comparás con las provinciales anteriores, la izquierda mejoró. Llegamos casi a los 9 puntos, cuando la vez anterior habíamos estado en 7 y pico. Y ingresaron 2 diputados. Vamos a tener un bloque de 5 diputados provinciales, algo que es histórico para esa provincia, que creo que vos lo mencionabas hoy, comparativamente, si lo comparás con el Congreso Nacional, es como si tuviésemos 27 diputados en el Congreso Nacional. Yo creo que hubo una intención en decir que a la izquierda le había ido mal, porque lo que se derrumbó es el peronismo, precisamente. Es que pareció no ganar nadie ayer, eso es lo que pasó. Por eso yo empecé a hablar considerás que lo que avanzó la derecha, y que mucha gente que por ahí está descontenta tanto con las opciones del peronismo como de la derecha, dijo, bueno, no participo, no apoyo a nadie, eso hace un panorama más complejo. Pero si vos mirás por qué pasa esto es interesante, Alejandro, porque lo que está pasando es que las elecciones están cada vez más amañadas. Ayer en Jujuy la izquierda venía al tercer lugar a nivel provincial. Obtuvimos el tercer lugar en San Salvador con un 12%, una muy buena elección considerando que no hay fondos, que no hay medios de comunicación. Es campaña pulmón, pero pulmón en serio, es con pegando los papelitos en las paredes, porque no hay una sola manera de hacer campaña. Los medios de comunicación muy divididos entre un sector que está con el peronismo y otro con el oficialismo, que ahí es el radicalismo. Que es la mayoría, además. Claro, es muy difícil para la izquierda hacer campaña en esas condiciones, y hubo un apagón informático.
Bueno, cuando volvió a la conexión, esto ha pasado muchas veces en las elecciones en Jujuy, estas cosas extrañas. El régimen que ha dejado, que rigió con Gerardo Morales y que ha dejado Gerardo Morales, lo conocemos, ¿no? Muy represivo, sí. Y particularmente muy persecutorio de la izquierda. Bueno, ahí bajamos un poquito, pero hicimos una elección de 9 puntos que, como te digo, nos lleva a conformar una banca de 5 diputados y sumar nuevos concejales. La verdad que para el esfuerzo que hacemos para nosotros es importante y me preocupó que un poco se oculte eso, porque ayer con Zurda le dijimos, che, nos pueden tapar, nos pueden ocultar, nos pueden decir que vamos a correr, pero acá está la izquierda, está creciendo, tenemos un desafío en la ciudad de Buenos Aires, bueno, con Luca Bonfante, que te lo nombraba antes, con Vanina Biasi, porque hay una alternativa a esta decadencia permanente, a este no se puede, a este solo me queda aceptar mucho ajuste del FMI o poco ajuste del FMI. Bueno, no, lo que le tenemos que ofrecer, sobre todo a la juventud, es que hay otras ideas, que hay otras posibilidades. Bueno, de esas ideas y de lo que dice este libro, quiero hablar un cachito más en profundidad, saliendo de la coyuntura, de las elecciones. Se me acabó el bloque, pero ¿te quedás unos minutitos? Me quedo. Bueno, quédense, que después de estos breves avisos, más de Miriam Bregman y el informe especial de Gaby Vulcano sobre el escándalo de corrupción con los pañales en el PAM. Siempre le dijeron utópica a la izquierda y sin embargo los que proponen más utopías en este último tiempo, a veces distopías en realidad, son los de derecha. Sin embargo, este libro, para mí, lo más llamativo que tiene, lo más interesante que tiene, es que habla mucho del futuro. Vos en un momento decís, si el socialismo fuera una antigüedad, ¿por qué las nuevas derechas no dejan de agitar el fantasma del cooperativismo, el comunismo, hasta del marxismo, del que vienen, supuestamente, según dicen, a liberarnos? ¿Qué respuesta te das a eso? Primero, que nadie pelea contra un fantasma, entonces si le ponen tanto empeño es por eso. Y segundo, porque claramente somos quienes combatimos lo que ellos defienden a rajatabla. Ellos defienden la desigualdad social, de género, racial, y nosotros venimos a combatir eso, a exponerlo. Combatimos eso que ellos hacen un lema, que es que el empresario, que creo que por ahí debe ir tu libro, todavía no lo empecé, pero los dueños de todas las cosas, como decía Rodolfo Walsh, pueden hacer absolutamente lo que quiera, quitar derechos laborales como hicieron con la ley Bases, quitarte el ambiente en el cual vivís, hasta el agua como hacen con el RIGI, y vos no te queda más que mendigar ahí un 1% de aumento que después van a evaluar incluso si te lo dan o no te lo dan. La izquierda es la que cuestiona todo eso y lo cuestiona de raíz. No te dice conformate con un 25 de pobreza porque si no viene la derecha que te trae un 50. La izquierda te dice, con los avances de la ciencia y la técnica, en un país productor de alimentos como es la Argentina, no tendría por qué haber pibes con hambre. No te estoy pidiendo que te conformes con un poquito menos de pobreza, con un capitalismo un poquito más humano, menos salvaje. Cuestionemos de verdad este sistema, porque hoy podríamos estar trabajando 6 horas, trabajando todos, si se reparten las horas de trabajo, pero para eso hay que afectar los intereses de los dueños de todas las cosas. Eso también me llamó la atención, porque no es que decís socialismo, como a veces también queda en la consigna, parte de la izquierda, sino que profundizás en cosas como restaurantes en los barrios con menús económicos o incluso gratuitos, lavanderías públicas, parques, clubes, centros culturales gratis, centros de cuidado infantil universales, centros de día para personas adultas mayores que ofrezcan atención integral a quienes están en una situación de dependencia. O sea, vas, si querés, un paso más en lo que suele esbozarse como idea de a dónde quieren propender. Es que creo que para volver a hablar en nombre de la izquierda, para volver a hablar en nombre de algo que se destruyó, primero por el estalinismo, por esas ideas muy, muy deformadas, burocráticas de lo que era el Estado, o por el propio capitalismo que dijo acá, se cayó el muro de Berlín, no se habla más, esto no existe más. Creo que hay que volver a pensar cómo sería esa sociedad por la que peleamos. Y esas que vos nombrabas son algunas de las cosas que permitirían, por ejemplo, a las mujeres liberarnos
de las tareas del hogar que siguen recayendo mayoritariamente sobre de las mujeres, las tareas de cuidado que como se vio en la pandemia, esto es un ejemplo muy interesante, Ale, como se vio en la pandemia, las que dejaban de trabajar para cuidar a adultos mayores o para cuidar a niños y niñas eran las mujeres. Claro, pero fíjate, esa emancipación de género Sí. la tuvieron las mujeres rusas en la Revolución Bolchevique, que conquistó, entre otras cosas, el aborto legal, vos sí, en contás el 18, acá, sí. gratis en el hospital y demás. Pero en Argentina también lo obtuvieron de la mano del peronismo. No. Sí, bueno, no el aborto, pero sí No, bueno, ¿no? el peronismo nos cajoneó el proyecto durante años. Está bien, pero Lo obtuvimos de la mano de los valores Pero- que ahí reflejo, luchando colectivamente, saliendo a pelear en la calle. Con eso que se llamaba transversalidad, ¿te acordás? Te decían en una pelea transversal. Se inventó hasta la palabra, se copió de México, donde se usaba la palabra sorora. Somos sororas. ¿Qué quería decir? Que salíamos todas a pelear juntos. Al revés, los partidos tradicionales, la dirigencia política tradicional en la Argentina, con un gran rol de las iglesias, por supuesto también, cajonearon el proyecto del aborto. No me refiero al cajonearon el aborto. matrimonio Las igualitario. condiciones de trabajo de las mujeres, el avance, la venta de artefactos para el hogar que liberaron a muchas mujeres Te del fuiste trabajo. unas décadas más atrás ahora. Bueno, por eso no ocurrió en Argentina. Digo, algo parecido a lo que ocurrió en otros lugares de la mano de la izquierda. ¿No ocurrió acá de la mano del peronismo? Hubo un proceso que tenía que ver con un cambio de transformación social, por supuesto. Bueno, y eso, Pero- al calor de Milei, al calor de un Milei que le dice zurdo desde a vos, quizás con más precisión, hasta a todos los peronistas y a Larreta. No te digo que te vayas tan hasta Sí. allá en el marco de alianza, pero ¿no habilita un diálogo distinto entre fuerzas que de algún modo puedan nuclear la respuesta de la sociedad a Milei? Mirá, yo te lo podría contestar muy sencillo. Sí, encontrémonos en la calle. El diálogo distinto es defendemos a los jubilados. ¿Por qué no están? ¿Cómo? Bueno, el padre Paco es kirchnerista, qué sé yo, estaba el otro día. Sí, uno, pero no me digas que están poniendo todo para que la lucha de los jubilados triunfe y están todos los miércoles, a él lo golpearon, estuvo ahí. No, pero eso no ocurre. Cristina no está. Es cierto. No, Cristina ni ninguno de sus referentes. Pero- Ni ninguno de sus referentes. Yo creo que se confunde. Si quieren unidad, empecemos por la unidad donde corresponde, en la calle, en las luchas, y empecemos por ahí. Lo que pasa es que lo que se llama unidad, que la palabra unidad es una de esas palabras con buena prensa, ¿no? Vos Sí, decís sí. unidad, diálogo, siempre caen bien. Pero esas palabras, si vos las ponés en el contexto de lo que te quieren proponer, siempre es que la izquierda sea el furgón de cola del proyecto de algún otro. La unidad es que yo apoye a un tipo como Sergio Massa, que ahora trabaja en un fondo buitre. La unidad es que yo apoye a Scioli, que después se va. Eso no es unidad. Eso es subordinación, eso es perder valores, eso es perder principios. Yo creo que es el momento, con esto que está pasando y que vos relatabas bien al principio, de descrédito de las fuerzas de derecha, que la gente que por ahí vio a Milei como salido dice prefiero no ir a votar, Sí, claro. pero también un desencanto enorme con las fuerzas tradicionales, que centralmente en nuestro país es el peronismo el que ha canalizado esa idea, que se ha convertido, se fue reduciendo tanto que se reduce a la idea del mal menor. Votame a mí porque no soy tan malo como el otro. ¿Vos le querés eso para tus hijos? Y te lo digo en serio. No, para nada. ¿Vos le querés ofrecer eso? ¿Le querés decir, votá a este señor que bueno, trabaja para un fondo buitre, pero ese fondo buitre no actúa en la Argentina, como dijo la pareja de Massa? ¿En serio? ¿Eso es todo lo que le tenemos para ofrecer? ¿A eso llamamos unidad? Bueno, no. Ahora, vos me decís una unidad para sacar a patadas al Fondo Monetario de la Argentina, porque como hay un documental de alguien que hizo y explica muy bien, ya sabemos lo que es el Fondo Monetario, lo vimos en Grecia, lo vimos en países del mundo, vimos como en países como Nigeria, Kenia, manifestaciones enormes contra el FMI y sus políticas. Esa unidad, pero en esa unidad sigue estando la izquierda. Espero Miriam, que muchos y muchos se sumen a partir de leer Zurda, por supuesto. Gracias por venir a la Ley de la Selva. Gracias. Me voy con Gaby Vulcano, que tiene un informe especial sobre el nuevo escándalo del PAMI. Hizo un anuncio Manuel Adorni, el vocero presidencial, pero también candidato en las elecciones del domingo, sobre los pañales, Gaby. Así es, el PAMI no deja de ser un dolor de cabeza para el gobierno. Acordate, Ale, que en las últimas semanas hubo varias
declaraciones cruzadas alrededor de este organismo. Renuncias también. Renuncias. Algo, Ale, que hay que decir que sistemáticamente cada uno de los gobiernos ha tenido como un problema importante alrededor de lo que es el PAMI. Si nos remontamos muy a los 90, pensamos en quién era funcionaria en ese momento. ¿Te acordás de Matilde Menéndez? Claro. Bueno, el tema es que el gobierno de Javier Milei supuestamente venía de alguna manera a terminar con los distintos focos de corrupción, entre otras cosas, de los diferentes organismos del Estado, entre ellos el PAMI. ¿Y qué pasó? Lo que sucedió en estas últimas horas es que nos enteramos que el gobierno adjudicó una licitación express por 450 millones de dólares para la compra de pañales en 3 años. Esto obviamente empezó a generar ciertas suspicacias, sobre todo entre los oferentes. Se presentaron 4 oferentes y 3 de ellos se quejaron justamente por lo que fue esta licitación, por los requisitos que se pedían. Entre ellos se pedía una póliza de 25.000 pesos, 25 mil millones de pesos, algo que no se venía haciendo. Otra de las cosas que pedían es que en distintos galpones de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, esa empresa tuviera 15.000 pallets para poder acumular la mercadería. Bueno, lo que empezaron... Era solo una la que tenía. Claro, solamente una empresa se ajustaba a estos requisitos. Las otras empresas que no podían garantizar todo esto, también lo que decían es, nos dieron solamente 6 días para poder armar la propuesta. Se llamó a licitación el 11 de abril y el 25 se abrieron los sobres. En el medio estuvo Semana Santa, por lo tanto, los días hábiles... Eran poquísimos. Eran poquísimos, 6 días exactamente. Pará, Gaby, pero además hubo un pago por adelantado, que algunos de estos oferentes que no se presentaron dicen, no nos consta, puede llegar a ser el vehículo o de un retorno o de la guita que necesita el que quedó como oferente para hacer esas instalaciones. Así es, este adelanto del que vos hablás es un 3% y esto generó obviamente dudas. Dicen, bueno, ¿por qué también se hizo esto de esta manera cuando en ninguna otra oportunidad se hizo? Es una de las cosas que también llamaron la atención, como bien marcás, Ale. Claro, porque es increíble, o sea, si vos te pones a pensar, el Estado no compra los pañales directamente porque supuestamente no tiene plata, entonces lo terceriza en empresas, ¿no? Que los compran y cuando se lo entregan al beneficiario le cobran al Estado. Ahora, si el Estado tiene para darle al que los va a comprar la plata inicialmente, ¿por qué no los compra él? Claro, el discurso del gobierno hasta el momento es, bueno, hicimos esto para sacar los intermediarios, lo que terminan haciendo es adjudicándole esto a una empresa logística. Claro. Que otra de las cosas que llaman la atención también de los otros oferentes es que después también se filtró información de que esta empresa logística había estado averiguando ya en marzo el precio de los pañales en algunos fabricantes nacionales. Ah, mira. Y entonces empezaron también las sospechas. ¿Cómo en marzo? Si la licitación se lanzó recién el 11 de abril. ¿Tenía información antes esta empresa? ¿Quién le filtró esa información? Ahí es donde empieza a haber, obviamente, ciertas dudas respecto a las características de esta licitación, no solamente por la rapidez que se llevó adelante. Manuel Adorni trató de dar algún tipo de explicación sobre esto, como te decía, destacando la importancia de terminar con los intermediarios. A ver. Y escuchémoslo. Dale. En primer lugar, y a raíz de alguna información errónea, bueno, maliciosa, que estuvo circulando este fin de semana, quiero contarles que el PAMI estableció un nuevo sistema de entrega de pañales a domicilio para los adultos mayores que va a generar un ahorro de 5.000 millones de pesos por año. Este sistema se implementó por licitación pública para que los productos sean de mejor calidad y más económicos.
También se va a quitar a todos los intermediarios y se van a proveer de los pañales a domicilio para evitar que algún vivo quiera revender los productos en Marketplace, como, si no me falla la técnica, van a ver aquí en pantalla. Sí, no solo robaban con la comida de los pobres, no solo robaban con o extorsionaban a quien por bajos recursos tenía que acceder a un plan social, sino que también se robaban los pañales de los adultos mayores. No, bueno, claro, es la misma dinámica en todos los casos. Fíjate, él mismo cita el antecedente de la comida que repartía el gobierno y dejó de repartir cuando se descubrió, a partir de una investigación, hay que destacarlo, de Ari Lijalad, ahora denunciado por el presidente, que guardaban 5 millones de kilos a punto de vencer en un depósito que no repartían. Claro, es un modus operandi. Mirá el curro de las obras sociales y te muestran la radiografía de un perro. Querían cobrar con la radiografía de un perro un subsidio, el subsidio por discapacidad. Era un caso y le bajan el subsidio a cientos de miles de personas. Encima era trucho después del caso. Pero ponele que sea verdad, que alguien vendió en Marketplace pañales que le dio el PAMI. ¿Eso habilita a este cambio de licitación? Ale, algo importante para marcar en relación a esto que decís, son 200.000 los afiliados que reciben pañales. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno, entre otras cosas? Está modificando todo el esquema, el sistema que se estaba llevando adelante para que estos afiliados puedan tener sus pañales. ¿Qué es lo que se estaba haciendo hasta el momento? Bueno, era que tenía que ir el afiliado de PAMI a la farmacia con su receta para poder retirar los pañales. Bueno, ahora lo que dice el gobierno cuando dice vamos a terminar con los intermediarios es que esta empresa logística directamente le lleve los pañales a la casa del afiliado. Ahí podemos decir que sigue habiendo un intermediario que va a ser no solamente quien se va a proveer de los pañales, sino el que los va a llevar. Y uno de los temas importantes respecto a esto es que algunos dicen, che, ojo, porque no solamente los productos son más caros, los termina comprando más caros el gobierno, algo que hoy Adorni trató de dejar de lado. Entre 20 y 25% más. Claro. Yo tengo los precios de los actuales y los de la licitación, es muy fácil contrastar. Exactamente, 20% más, como decís vos, sino que además lo que dicen es que son de peor calidad. Claro, las exigencias son menores. Exactamente. El peso de la tela, del tejido que absorbe, en el adhesivo lateral, es todo de menor calidad. Y algo que no descartan, más allá de que esta empresa estuvo averiguando el precio de los pañales de fabricación local, es que incluso se puedan llegar a importar esos pañales para que les salga aún más barato. Así que la situación en PAMI es esta, sigue igual la discusión dentro del gobierno sobre qué hacer y cómo sanear y ver, por lo menos de dar un mensaje distinto al que estamos viendo hasta este momento. Acordate, Ale, también que hace solamente 15 días desde el PAMI se había emitido un comunicado donde decían que iban a vigilar mejor lo que era la compra de insumos. Bueno, hay que leer esto en ese marco. Bueno, Gaby, hay un nombre que aparece solo muy lateralmente hasta ahora en las noticias sobre este escándalo, que viene cubriendo Andrés Lerner muy bien en ámbito financiero, acá en C5N, en Radio 10, que viene cubriendo Jairo Stracha en Radio Con Vos. Algo que aparece muy lateralmente todavía es Mercado Libre. La empresa de Marcos Galperín trabaja con Urbano Group, esta que se quedó con la licitación como única oferente, y no me extrañaría, no aparece todavía confirmado, que los autos que trabajan para Mercado Libre empiezan a repartir pañales del PAMI en cualquier momento. Digo porque Galperín ya se metió contra los bancos, por ejemplo, y ganó. Le sacó una rebanada de su negocio. Se metió contra el sindicato de choferes de camiones y ganó, impuso su convenio colectivo de trabajo. Ahora está yendo contra un adversario de peso, contra un rival como la industria farmacéutica, que ha tenido sus escándalos de corrupción, pero que también tiene su historia en la Argentina. ¿Veremos el loguito de Mercado Libre en los pañales de los abuelos? Veremos, Gaby. Veremos. Gracias por el informe. Mayonesa TV, y me meto con un investigador que trabaja sobre la ultraderecha global para ver
si esta estrategia de Milei de odiemos todos a los periodistas tiene algún antecedente. Marcelo Saureli, María Pauta Santillán, Carlos Mandril, Mandrilando Mandrilovich, Mandrilamo Silvestre, Jorge Mandrial, Mandrilano Moreno, el primer Mandril, la primera junta, Mandril Fowles. ¡Qué gracioso que soy! ¡Qué gracioso que soy! Busquen el canal de Mayonesa TV que hacen cosas muy buenas. Ariel Goldstein es doctor en Ciencias Sociales, investiga las extremas derechas en todo el mundo. Gracias por venir, Ariel. Bueno, gracias por la invitación. Publicó este libro, La Cuarta Ola, un libro justamente sobre estos personajes protagónicos, Bolsonaro, Milei, Trump. ¿Quién más? ¿Quién es el otro? Bueno, está Santiago Abascal de Vox. Ah, Santiago Abascal, el de Vox, claro, ese es el que me faltaba. Bueno, Ariel, la ofensiva esta contra el periodismo de Milei, ¿es algo que inventó él? No, como muchos otros aspectos de lo que desarrolla Milei, hay una internacional reaccionaria, ¿no? Que estamos viendo, cómo Milei participa de foros en el mundo, el Viva 24 de Vox, donde estuvo todo este conflicto con España, CIPAC, ¿no? La Conferencia de Acción Política Conservadora. Y en ese sentido uno puede identificar muchos aspectos que son comunes a esa internacional de la extrema derecha, como los ataques al periodismo, ¿no? Víctor Orbán en Hungría, por ejemplo, que es un modelo para todos ellos, compró todos los medios, ¿no? Los fue extorsionando a los periodistas críticos. La Universidad Central, ¿no? Que había, se tuvo que ir de Budapest, ahora funciona en Viena, la Universidad Central Europea. Hay persecución a los académicos en Hungría, hay persecución a los periodistas críticos, cada vez existe menos. Todo el periodismo es periodismo oficialista en Hungría, ¿no? Ese es uno de los ejemplos, ¿no? Pero tenemos el caso de Trump también, ¿no? Que CNN, el gran enemigo del pueblo, ¿no? También. Así tenía el trumpismo hace un par de años, tenía este mismo lema que ahora Milei busca imponer, ¿no? El de no odiamos lo suficiente. No sé si, creo que en el caso de Trump decía los medios, ¿no? Sí, exactamente, digamos, no se inventó nada con el Gordodán, ¿no? O sea, quieren un periodismo servil, ¿no? Que distribuye una narrativa de adhesión total, ¿no? La crítica es percibida como traición a la patria, ¿no? De algún modo se asocia el periodismo con el comunismo, ¿no? Recuperando un poco de lo que hablaba Miriam Bregman cuando hablaba lo de zurda, ¿no? Esta cosa de descalificación, digamos, todo aquel que desentone con la adhesión al consenso, digamos, ultraderechista que se promociona, tiene intereses inconfesables, ¿no? ¿Es original en algo, Milei, respecto de estos casos que vos estudiaste en todo el mundo? Digamos, quizá la forma en que articula toda esta cosa disruptiva, en el sentido de, bueno, de este look, ¿no? De la imagen del león, la motosierra, ¿no? Toda esa simbología que es la campera de cuero que él inventó, esos rituales que son de la Argentina, de las peculiaridades propias de nuestro país, digamos, pero también hay muchos aspectos que son comunes y claramente uno puede identificar, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hizo Trump en la última campaña, que quizás no se conoce tanto, es él creó una red social llamada Truth Social, ¿no? Sí. La creó él, eso es Trump Media Group, ¿no? Es una empresa de Trump, Truth Social, ¿no? Y él ahí, esto no es, quiero decir, eso no es Twitter, eso no es Instagram, no es Facebook, es una red social de Trump, donde Trump se comunica directamente con sus seguidores, reproduce un discurso trumpista que es retuiteado, y todos reproducen el discurso trumpista, y no hay ningún cuestionamiento, ¿no? Trump nunca se va a encontrar ahí con alguien que cuestione nada de lo que él dice. ¿Estás anticipando que se viene el Twitter del León o algo así? Que va a sacar su... No me extrañaría, digamos, ¿no? Pero ahí hay una nueva forma de comunicación de extrema derecha. Sin embargo, a Milei parece funcionarle bien Twitter, TikTok, las redes sociales que ya hay, ¿no? A Trump en su momento
le restringían algunos discursos muy extremos de violencia y por eso se abrió la suya propia. Sí, hasta que apareció Elon Musk, ¿no? Que hoy Twitter es como una exposición muy fuerte, le da a los discursos de extrema derecha, ¿no? Elon Musk es parte de la internacional de la extrema derecha, participó con Giorgia Meloni en eventos, con Orban, con todos, digamos, ¿no? Pero lo que hace Trump inteligentemente es las primicias y las cosas de él las pone en Truth Social y después las replica a las otras redes, ¿no? Pero si vos querés saber ya mismo lo que piensa Trump, vas a Truth Social y está primero ahí, ¿no? Y entonces de ahí construyó un circuito que después deriva y se expande hacia las otras redes sociales, ¿no? ¿Hasta qué punto esto que pasa es una nueva cepa del conservadurismo clásico y hasta qué punto es algo nuevo? ¿Cómo entronca con la tradición de los fachos histórica? Bueno, tiene cosas del macartismo, ¿no? El macartismo en Estados Unidos fue el primero que hablaba del anticomunismo, que era un enemigo interno, que no era una cosa, digamos, que era un tema que estaba dentro de la nación, ¿no? A McCarthy le preocupaba más, Joseph McCarthy, ese senador que hizo tanto quilombo en Estados Unidos, le preocupaba más el Departamento de Estado, que supuestamente estaba infiltrado de comunistas, que la política internacional, ¿no? Hay algo de eso en esta nueva ola de la extrema derecha, pero también está la internacionalización, ¿no? ¿En qué sentido? No, que nunca antes, digo, la extrema derecha se reivindicaba como parte de un mismo movimiento global, ¿no? Si nosotros pensamos la Operación Cóndor, por ejemplo, ¿no? Que eran tácticas de represión clandestina, que estaba la CIA, que estaban distintos grupos de los países latinoamericanos, pero no se hacía a cara descubierta. Se hacía clandestinamente, ¿no? Claro, claro. Kissinger, cuando se reunía con Videla, con Pinochet, no es que lo hacía a cara descubierta, eran reuniones privadas. No existía Twitter, pero si hubiera existido no lo subían, digamos. Claro, donde Kissinger le decía, bueno, esto es necesario, las desapariciones, los asesinatos, bueno, pero ahora es a cara descubierta, ¿no? Somos parte de lo mismo, no nos avergüenza ser reaccionarios, ser ultraconservadores. Y ese movimiento global para mí marca las coordenadas de todo esto que está pasando, ¿no? ¿Eso los hace más potentes o menos, Ariel? Me parece que los hace más potentes porque, digamos, ahí coordinan estrategias, ¿no? Por ejemplo, cuando Milei habla de batalla cultural, creo que no inventó nada, digamos, ¿no? Steve Bannon dijo, tenemos que hacer la guerra cultural, ¿no? Tenemos que usar las redes sociales como soldados, ¿no? Tiene una frase, Bannon, algo de como sembrar el caos, el desorden en todos lados, ¿cómo dice? Sí, él lo que busca es generar como una confusión, ¿no? Llenar todo de mierda, también dice Bannon. Esa es la frase, perdón. Entonces, claro. Te lo hice decir a vos, pero la tenía en algún lugar. Sí. ¿Y está en esa, Milei? Me parece que sí, incluso McCarthy hacía lo mismo, ¿no? McCarthy... ¿Ah, sí? Claro, porque una cosa es cuando vos tirás una mentira a la esfera pública, ¿no? Al espacio público, bueno, una mentira es fácilmente refutable porque es una sola. Sí. Ahora, cuando vos llenás el espacio público de miles de mentiras, ¿no? De forma simultánea, ¿no? Y hay que actuar permanentemente, ¿no? Que esto es una cosa un poco también del fascismo, ¿no? La acción por sobre la reflexión, ¿no? Lo emocional por sobre lo racional, ¿no? Actuar permanentemente y llenar el espacio de mentiras o de mierda, como diría Bannon, y eso genera que el progresismo, la izquierda, se queda inmóvil, ¿no? No sabes cómo enfrentar estos personajes, ¿no? Porque colonizan la agenda pública, siempre uno les está respondiendo, te estás defendiendo, ¿no? Nunca estás atacando, ¿no? Última, Ariel, ¿qué rol tiene la juventud en estas políticas de no solamente de odio y violencia, sino también de señalamiento público, ¿no? De un enemigo, los zurdos, los comunistas, las minorías y ahora el periodismo abiertamente, que encima es enjuiciado. ¿Hasta qué punto interpela a una juventud y cuánto juega con el hecho de que jóvenes y medios tradicionales de comunicación parezcan ser terrenos separados, asuntos separados? No, bueno, inicialmente el núcleo duro de Milei fueron varones jóvenes heterosexuales, ¿no? Eso después se fue ampliando, pero siempre aparecía en los distintos estudios. Me parece que es parte del desencanto, de una cuestión generacional, del papel que tienen las criptomonedas, ¿no? Y toda su mitología, ¿no? De esa nueva masculinidad que se intenta construir. Vos ves Mark Zuckerberg, por ejemplo, ¿no? Como modelo que practica artes marciales, ¿no? Lucha libre, ¿no? Hay todo un modelo juvenil que busca ser imitado, un modelo de masculinidad. Ahora, bueno, es posible que también con el deterioro un poco de
esta experiencia gubernamental eso empiece a fracturarse y ojalá que empiecen a emerger otras visiones, otras imágenes juveniles distintas, ¿no?, de lo que expresa este gobierno. ¿Empieza a ocurrir eso? ¿Vos ves algún germen, alguna raíz de eso o por ahora no? Bueno, lo que contaba Miriam Bregman es un indicador de que algo se está moviendo, ¿no? De que el desencanto también, hay una búsqueda, pero me parece que todavía falta madurar alternativas que tienen que ser amplias, ¿no? Como vos sugerías también, tiene que haber un diálogo amplio entre distintos sectores, como existió en Brasil, ¿no? Lula para derrotar a Bolsonaro, que por ahí es una de las experiencias más exitosas de derrota de la ultraderecha, porque además Bolsonaro no puede ser candidato, ¿no? Mientras que Trump es presidente en Estados Unidos hoy, después de intentar un golpe de Estado, Bolsonaro no puede ser candidato. Digo, esos diálogos amplios son importantes y son fundamentales para derrotar estas fuerzas políticas de extrema derecha, ¿no? Súper interesante, Ariel, gracias por venir, gracias por quedarte hasta el final, y ustedes busquen su libro, que aquí está, La Cuarta Ola, de Ariel Goldstein, en su librería amiga. Hasta aquí llegamos, amigos, los esperamos nuevamente el lunes de la semana próxima, como siempre, a las 23, acá, en La Ley de la Selva. Chao.